Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a la periodista Evelyn Moreno Díaz. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y el día de hoy nos va a ayudar a responder estas preguntas para mi entrevista escolar. El día de hoy también pueden notar que su cámara no está funcionando, entonces no nos puede ver ahorita, pero su audio sí está funcionando correctamente, entonces vamos a continuar con la entrevista de esta manera, ¿les parece? Buenas tardes, Maite. Es correcto, mi cámara no está funcionando muy bien en este momento. Lo bueno es que el micrófono no tiene ningún problema para poder contestar tus preguntas, realizar esta entrevista. Y agradezco mucho tu paciencia por esperar todo este tiempo en el que estuve tratando de arreglar mi cámara. Muchas gracias. Y es que mi agenda está bastante llena, por lo cual no puedo como tal reprogramar este tiempo de la entrevista. Entonces, gracias por la invitación y aquí estoy para contestar tus preguntas. Sí. Bueno, está bien, continuaremos con la entrevista de esta manera. Y bueno, quisiera comenzar con la primera pregunta, que es, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Me puedes contar cuál fue tu motivación inicial? ¿Cuál fue? Pues periodismo es una carrera muy bonita y casi nadie entiende. Muchos se basan en que es simplemente leer, leer, leer. Obviamente sí, la carrera conlleva así tener muchas lecturas, hacer muchos reportes diarios, así son bastantes reportes los que haces, pero muchos lo toman como aburrido. Pero en realidad el periodismo es una carrera muy bonita, además de que muchos se refieren a esta carrera como donde eres muy comunicativo, para decirlo así, porque pues de eso se basa la carrera, de contar historias, contar hechos, relatos, todo lo que está pasando en el momento, así como las noticias de hoy. Entonces, a mí me interesó mucho estudiar esta carrera, ya que a mí me gusta mucho alzar la voz, comunicarme y proyectar, hacerle saber a la gente lo que está pasando, qué son las consecuencias, las causas. Y a mí, yo supe que el periodismo era mi carrera porque una vez en la prepa, eh, si no me recuerdo, fue un proyecto que nos hicieron enfrentar a nuestros familiares. Y yo entrevisté a uno de mis tíos que fue bombero. Y me contaba todo lo que pasaba mientras él estaba en su turno, todos los casos que le llegaban, O sea, era así, por decirlo, como todo un chismecito completo, como dirían ahora, porque te enteras, o sea, de todas las situaciones que hay, que vive un bombero, desde casos súper mega turbios a casos muy lindos, hasta ha llegado a pasar de que, así como lo cuentan en las películas, de que el bombero sube al árbol para salvar al gatito. Así te lindas esas historias a algo muchísimo más turbio que conlleva así literal a personas que se quedan quemadas, así feo. Entonces, a mí me interesó mucho sus historias con todas las historias que me contaba cuando lo entrevisté. Entonces, el entrevistarlo y saber cómo puedo yo proyectar, comunicar a la gente para que sepa acerca de sus historias, sepa acerca de cómo es su trabajo, o por ejemplo en un caso, cómo fue que recibió la llamada, cómo fue que actuó, cómo fue que se resolvió el problema. Y te digo, periodismo conlleva muchísimo de que tienes que investigar e investigar,
saber redactarlo bien y saber expresarlo para que el mundo lo sepa. Por eso decidí estudiar periodismo. Ok, muchas gracias, Evelyn. Ahora nos puedes contar cómo fue tu experiencia estudiando esta carrera en la universidad. Pues fue bastante agradable. Como te digo, es demasiado tedioso. Muchos lo toman tedioso, la carrera, porque tienes que leer muchísimos artículos, muchísimos reportajes, y no son solamente así como nada más de una página, 2 páginas, sino son muchísimo. Es demasiado lo que lees en la carrera. Y aparte de leer, tienes que hacer reportajes. Y había un maestro que literalmente todos los días hacíamos como mínimo 2 cuartillas de reportaje, porque pues él nos decía, de esto se basa su carrera. Y es lo único que lo hace tedioso, mucho leer y escribir. Ok, ok. Y, sí, sí, sí. Y mucho leer y escribir. Y eso es lo que lo hace bastante tedioso, pero de ahí en fuera, la convivencia con los compañeros, el servicio, todo es una experiencia única. Ok. Bueno, ahora nos puedes decir qué materias o habilidades consideras que fueron las más importantes que aprendiste en la universidad y que te han servido para tu carrera. De materias, definitivamente serían las de investigación periodística y también las de ética, que son las importantes, las que cualquier periodista debe de tener siempre presente, siempre, siempre debe tener presente la ética, porque estas nos ayudan a actuar con responsabilidad al informar al público. Y las de investigación me enseñaron a buscar fuentes confiables, ya a fuentes confiables que me verifiquen la información, que sea correcta, porque también no queremos desinformar pues, a la gente. Las clases de redacción y narrativa, esas me dieron las herramientas para escribir de manera clara. Obviamente uno no se puede equivocar así. Como sí, es un periodista, uno debe de ser responsable, ético, pues debes de ver la manera de comunicarte bien con la gente. Ok. Bueno, ahora, ¿cuál fue tu primer trabajo que conseguiste después de graduarte? ¿Cómo lo conseguiste? Pues mi primer trabajo fue en un periódico local. Y de eso me acuerdo muy bien porque gracias a uno de los maestros de la universidad, al cual de verdad hasta la fecha le agradezco y le voy a seguir agradeciendo mucho, me ayudó a conseguir ese trabajo. Eh, Ella sabía que yo estaba muy interesada en temas de la comunidad y que tenía buenas habilidades para entrevistar a la gente. Al principio fue muy difícil, de verdad, fue como un reto porque uno egresa sin tanta experiencia. Sé que en el servicio, en las prácticas, llegas a aprender algo, pero no tan ya hacia un trabajo. Entonces al principio de verdad fue todo un reto como a cualquier egresado porque tenía que cubrir todo tipo de noticias, desde eventos culturales hasta accidentes, pero aprendí muchísimo sobre el terreno. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que quiere estudiar periodismo en el futuro? Mm, yo le diría que sea perseverante. Sé que los primeros semestres de la carrera, semestres, trimestres, depende de la universidad a la que vayas, siempre son tediosos al principio. Todos los primeros semestres llevan tronco común, es como lo básico. Entonces, yo tuve muchos compañeros que al inicio se salieron de la carrera porque lo veían muy aburrido, pero uno debe de ser perseverante. Ya los semestres que vienen, ya con el servicio, las prácticas, te digo, se vuelve demasiado interesante. Entonces,
es muy importante que se mantengan apasionados por el periodismo, que sean sobre todo curiosos, porque la curiosidad es lo que ayuda muchísimo a los reporteros, ya que eso nos hace cuestionar sobre los reportajes. Ok, ahora puedes contarnos cómo manejas la presión cuando tienes que entregar una noticia urgente. Pues no te voy a mentir, al inicio fue lo que más me costó trabajo. Como te comentaba, en mi primer trabajo yo tenía reportajes así de todo, 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 pero los más así urgentes eran los de los accidentes. Entonces, al principio sí le batallé muchísimo. Mm, Ahorita, con el tiempo, más bien con la práctica, diría yo, uno aprende a manejar la situación, a siempre tener la mente fría, porque si te desesperas, entras en ansiedad, las cosas no van a salir como esperas. Entonces tienes que respirar hondo, tranquilizarte y organizarte para que empieces, tienes que investigar acerca, bueno, saber qué fue lo que pasó, dónde pasó, qué es lo que ahora deben de hacer y así empezarte a organizar para poder dar un buen reportaje así a última hora. Ok. ¿Qué opinas sobre las redes sociales, ya que son una herramienta ahora para los periodistas y pues también que vemos que en las redes sociales ya es muy seguido que creadores de contenido también suben como noticias, que obviamente no es igual que un periodista, pero pues nos podrías decir qué opinas sobre estas redes sociales? Pues las redes sociales son como tienen una ventaja y pues también una desventaja lamentablemente. Son buenos ya que, como se ha visto en estos años, las redes sociales nos hacen llegar información que antes no sabíamos, que antes no teníamos la accesibilidad. Por ejemplo, con esto de la delincuencia, del COVID, de, de todo lo que pasa por el mundo, nos llega rápido la información, no como antes que se tardaban horas o hasta algunos días. Entonces las redes sociales son súper buenas herramientas para nosotros, para difundir la información, difundir lo que está pasando en el mundo. Pero también tienen su desventaja, ya que como dices, hay influencers que nos dan noticias, pero lamentablemente hay mucha desinformación en las noticias que, bueno, en los reportajes que ellos dan, porque como un periodista investiga y tiene también una ética profesional, el periodista, entonces eso no lo llegan a cumplir los influencers y pues lamentablemente es lo que ocasiona mucha desinformación, mucha, mucha. Y pues obviamente el público le hace más caso, digamos, pues, a las personas que siguen. Entonces es lo que ocasiona, es como un pro, pero también es un contra las redes sociales. Es como estar entre la espada y la pared. Ok, ok. Y como última pregunta, ¿podrías contarnos sobre tu trabajo actual? ¿Cómo es tu día a día en tu trabajo? Actualmente trabajo como editora en un medio digital. Yo coordino un equipo de reporteros, les asigno temas, reviso y edito sus artículos. Aquí somos un equipo, entonces entre nosotros nos apoyamos para trabajar correctamente, como se debe. Y me aseguro que el contenido sea de buena calidad, que cumpla con los estándares éticos del periodismo. Un día normal para mí puede incluir desde planear la cobertura de un evento importante
hasta resolver problemas de última hora, así los de así como urgencia, pasando por reuniones con el equipo y también revisamos los datos de audiencia, que es pues la más importante ahorita, a la que nos basamos. Es un trabajo muy dinámico y desafiante, pero muy gratificante. Ok, perdón. Bueno, muchas gracias, señorita Evelyn, por respondernos estas preguntas. Sus respuestas de verdad fueron muy valiosas y muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer llamada conmigo y otorgarme esta valiosa entrevista. Muchas gracias de verdad. Y pues doy por concluida esta entrevista. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ti, Maite, por invitarme y bueno, realizar esta entrevista que espero que varios jóvenes le escuchen y pues se motiven a estudiar periodismo para que siga siendo una carrera fuerte. Muchas gracias, May, por también tu tiempo. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego.